Bueno, como introducción, hay dos tipos de patología valvular, las estenosis, que son limitación de la apertura, y las insuficiencias o regurgitaciones, que es la incapacidad para el cierre. La diferencia es que una genera sobrecarga de presión en la cámara proximal y la otra sobrecarga de volumen. Si son aurículas, pues ambas se dilatan. Si son los ventrículos, pues en el caso de la estenosis tienden a la hipertrofia concéntrica y en las insuficiencias a la hipertrofia excéntrica o dilatación. ¿Cuál es la diferencia realmente clínica? Pues que en el caso de las estenosis normalmente primero aparecen los síntomas y luego la disfunción ventricular, pero en el caso de la insuficiencia puede aparecer primero la disfunción ventricular antes que la clínica, por tanto son mucho más traicioneras. Os presento un caso. Esta es una paciente que se hace un ecocardio y quedan dudas sobre la cuantificación de la insuficiencia mitral que tiene. Entonces, bueno, pues os presento las imágenes cine. En las imágenes cine 2 cámaras y 4 cámaras, sobre todo en las 2 cámaras, se ve una válvula mitral de aspecto mixomatoso que tiene un prolapso, es decir, que abomba hacia la aurícula izquierda y tiene un jet de regurgitación que no parece gran cosa y que impacta sobre la pared posterior. Entonces, fijaros que incluso prácticamente no se ve en 4 cámaras. Primera lección que tenemos que aprender. Con las secuencias cine-sangre brillante no debemos tender a cuantificar estenosis. No es fiable, ¿de acuerdo? Entre otras cosas, ¿por qué? Pues porque no sé si habéis oído, y os lo pongo para que entendáis un par de conceptos que utilizan bastante nuestros amigos los cardiólogos, el efecto Coanda. No sé si lo conocéis, pero bueno, simplemente consiste que una corriente tiende a ser atraída por una superficie vecina a su trayectoria. Es este ejemplo de un chorrito de agua en una cuchara, cómo tiende a atraerse. ¿Y esto qué hace? Que nosotros infraestimemos visualmente los jets de regurgitación con resonancia cuando impactan contra una pared. De hecho, también hemos visto que a los cardiólogos les gusta mucho la clasificación anatomofisiopatológica de Carpentier para la insuficiencia mitral, que simplemente la pongo para que os suene que existe. Hay un tipo 1 en el que el movimiento de las valvas es normal, por ejemplo en una miocardiopatía dilatada, porque las valvas se mueven normalmente, o en una endocarditis, porque hay una perforación, pero las valvas se mueven normalmente. El tipo 2 sería un movimiento aumentado de las valvas, por ejemplo en nuestro caso en una degeneración mixomatosa, elongación o rotura de las cuerdas tendinosas o músculos papilares, incluso a veces en cardiopatía isquémica. El tipo 3A ya es movilidad restringida, en este caso por retracción. Típicamente es la reumática y además también típicamente se asocia a estenosis. Y el tipo 3B es la movilidad restringida por desplazamiento apical, o este término que quiero que os empiece a sonar, que es el tethering de las valvas, que cuando están ancladas, tiradas hacia el ápex. Entonces, bueno, esto es muy típico de la insuficiencia mitral isquémica. Además, en el caso de la insuficiencia mitral, pues podemos medir el área de tenting, que es otro término que se utiliza también bastante en los informes de ecocardio y que me gustaría que acabaréis conociendo después de esta charla, que es la tienda de campaña, el área de la tienda de campaña que hace la mitral cuando no coaptan bien sus valvas. También veréis, sobre todo, por ejemplo, cuando se trata de afinar un poco la anatomía, se va a poner un mitra clip, hay que ser un poco más minuciosos y conocer los segmentos de las valvas de la mitral, que muchas veces no hablamos en los informes de resonancia magnética cardíaca, pero bueno, ya tenéis que saber que en la valva anterior hay 3 segmentos, de A1 a A3, y en la valva posterior de P1 a P3, y aquí los tenéis representados en un eje corto. Ya volvemos a nuestro caso. Lo que se nos antojaría un poco para cuantificar, si ahora decimos, es que vamos a cuantificar esta insuficiencia, pues a lo mejor intuitivamente se nos ocurriría hacer un phase contrast aquí, en el plano auriculoventricular, y ver cuál es el volumen regurgitante con un phase contrast. Bueno, pues gran error. O sea, eso en la práctica no lo hacemos, no es fiable. Ya hemos aprendido dos cosas. Uno, que no es fiable la cuantificación visual en las secuencias de sangre brillante, y otra, que no debemos usar un phase contrast en el anillo auriculoventricular porque no es fiable. Con una excepción, si tenéis una secuencia que siga automáticamente el movimiento del anillo, porque veis que se mueve continuamente. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, ¿cómo lo hacemos? Pues hacemos estimaciones indirectas. Las secuencias que necesitamos son el cine eje corto para obtener la función del ventrículo izquierdo y del ventrículo derecho, y un phase contrast aórtico. Esto ya prácticamente nos da casi toda la información que necesitamos para manejar a esta paciente. Por ejemplo, la FEBI es buena, el volumen sistólico está ahí, bueno, pues bien, no está dilatado el ventrículo izquierdo, si vemos el volumen indexado por superficie pues es normal, la masa es normal, no tiene hipertrofia concéntrica, la función del ventrículo derecho es normal,
no vemos otras anomalías, y el phase contrast aórtico, pues ahora veremos cómo lo interpretamos con la insuficiencia mitral, pero vemos, por ejemplo, pues que no tiene un aumento significativo de la velocidad, luego no hay estenosis aórtica significativa a priori, y no tiene una regurgitación aórtica significativa, por una fracción de regurgitación de 1,13, que no es significativa. Entonces, dos métodos que usamos en la práctica para cuantificar la insuficiencia mitral. Método número 1 con un disclaimer: es necesario que no existan otras valvulopatías, con lo cual esto es ya un gran inconveniente que hace que no sea el método de elección. ¿Cómo calculamos el volumen regurgitante de la válvula mitral? Pues volumen latido del ventrículo izquierdo menos volumen latido del ventrículo derecho. Todo esto calculado en las secuencias cine-eje corto mediante Simpson. Entonces, en nuestro caso, si vamos a la tabla, veríamos que sería 86,4 menos 23 mililitros, ¿de acuerdo? Entonces, la fracción de regurgitación se calcula como el volumen retrógrado dividido por el anterógrado. En nuestro caso, el volumen regurgitante dividido por el volumen sistólico o volumen latido del ventrículo izquierdo, que sería 86. Tendríamos 26. Y aquí viene un problema que no está tampoco bien establecido en resonancia, que es dónde están los límites de leve, moderada o severa. Lo más clásico es 20-40, es decir, por debajo de 20 se consideraba leve, por encima de 40 severa y entre medias moderada. Hay autores, hay diferentes publicaciones para todos los colores, algunos las bajan más, otros meten 4 escalones de severidad. Entonces, bueno, en la práctica muchas veces usamos estos intervalos de 15 a 35, pero esto es variable y no hay realmente consenso en resonancia. Método número 2 de cuantificar una insuficiencia mitral y método de elección. El volumen regurgitante lo calculamos restando volumen latido del ventrículo izquierdo de las secuencias cine menos volumen latido del ventrículo izquierdo anterógrado del contraste de fase aórtico, del phase contrast aórtico. ¿Por qué? Pues porque realmente si al ventrículo izquierdo está llegando la sangre de la aurícula izquierda, tanto el volumen normal como el volumen regurgitado, la sangre que sale del ventrículo izquierdo de la sístole solo puede ir a dos sitios: a la aorta, que es donde tiene que ir realmente, y regurgitando por la mitral, ¿no? O sea, realmente el volumen que sale del ventrículo izquierdo es a la aorta y el volumen regurgitante. De esta fórmula despejamos fácilmente el volumen regurgitante y tenemos que sería el volumen del ventrículo izquierdo menos el volumen aórtico. Puede parecer poco intuitivo, esto obviamente cuando lo usas 3 o 4 veces ya no se te olvida la fórmula, pero esta es la fórmula de elección o el método de elección para calcular la insuficiencia mitral. En nuestro caso, pues sería 86 menos 65, este 65 es el volumen anterógrado del phase contrast aórtico y tendríamos un volumen regurgitante de 20. Luego, de la misma forma, calculamos la fracción de regurgitación y obtenemos un valor muy parecido, 24 o 26. Entonces, bueno, pues como hemos dicho, este método sí se puede usar incluso con insuficiencia aórtica porque ya vamos directamente al volumen anterógrado, ya nos quitamos el retrógrado de la insuficiencia aórtica, con lo cual pues podemos usarlo en el caso de insuficiencia aórtica y tampoco nos debería influir para nada en el caso de valvulopatías derechas. Conclusión, pues esta insuficiencia mitral, a todas vistas y usando un poco todos los diferentes criterios que hay, parece una insuficiencia mitral moderada, con todas las repercusiones que ello tiene. Entonces, bueno, os pongo alguna cifra a recordar, un poco basada más empírica que otra cosa. El área valvular menor de 1 centímetro cuadrado, en general, es una estenosis severa, en cualquier válvula, incluso en algunas válvulas más claramente todavía. La velocidad mayor de 4 metros por segundo también traduce una estenosis severa, ahí tenemos un consenso. Gradiente transvalvular mayor de 60 milímetros de mercurio, que esto se calcula con la ecuación de Bernoulli que hemos hablado antes, también traduce una estenosis severa. Muchas veces con gradientes menores también tenemos estenosis severas y el problema es que no estamos localizando bien la secuencia de phase contrast. Volumen regurgitante de más de 60 mililitros, esto es una barbaridad. En general, vamos, en todos los casos, esto siempre traduce una insuficiencia severa, está bien aceptado. Son cifras hasta ahora bien aceptadas. La fracción de regurgitación mayor del 35, aquí es donde hay más polémica, insuficiencia severa, ya sea aórtica o mitral. Abombamiento sistólico de más de 2 milímetros hacia la aurícula izquierda, pues este es el criterio en general del prolapso mitral, por tener un criterio objetivo. Por ejemplo, el criterio de la malformación de Epstein pues es una implantación baja del anillo tricuspideo mayor de 8 milímetros por metro cuadrado. Y por ejemplo, si tenemos una insuficiencia mitral funcional y queremos ver si es severa o no, pues podemos calcular el área de tenting con resonancia magnética y si es mayor de 4 centímetros cuadrados, pues también sería severa. Entonces, bueno, también en un minuto
cómo nos tomamos nosotros las valvulopatías con RM, que como sabéis la técnica de elección es la ECO y solo hacemos RM de segunda línea cuando quedan dudas o en determinados casos en los que va a cambiar el manejo de los pacientes, ¿no? Entonces, como hemos visto en la insuficiencia mitral, tenemos varios métodos de cálculo. En general salimos airosos si tenemos una buena consistencia interna y hacemos bien los cálculos. Nos cuesta, pero salimos airosos. En la insuficiencia aórtica, el cálculo de la fracción de regurgitación es directo con phase contrast, como hemos visto antes. Es decir, automáticamente el software, al trazar el ROI en la secuencia de phase contrast, nos dice el volumen regurgitante, con lo cual esto está chupado. Somos muy fiables y es una buena indicación. En el caso de la estenosis aórtica, pues tenemos dos métodos. Podemos hacer una planimetría para calcular el área valvular, que es una secuencia cine justo en el plano valvular donde trazamos un ROI y delimitamos el área de apertura, y podemos poner un phase contrast para calcular el gradiente por la ecuación de Bernoulli. Siempre os recuerdo usar metros por segundo como unidad. Lo que pasa es que esto, pues en la práctica a veces es más complicado, no tenemos cifras, los gradientes suelen ser más bajos de lo que obtienen nuestros compañeros cardiólogos en ecocardio. Siempre en estenosis aórtica hay que valorar la morfología valvular, bicúspide en este caso, la angio-RM por el resto de la aorta, y se nos queda una cara, bueno, pues así que ni fu ni fa, que sí, pero no. Y bueno, pues a veces, muy rara vez nos ha llegado una petición de valorar una estenosis mitral. En este caso, por el motivo que hemos hablado del plano auriculoventricular, es muy poco fiable, hay que valorar estos datos, se nos puede quedar esta cara o esta. Entonces, bueno, os voy a hacer una anotación de una diapositiva simplemente para que os suene que existe, que es la estenosis aórtica severa de bajo flujo y bajo gradiente. Es algo que tenéis que conocer, os tiene que sonar que existe al menos. Supone en algunas series hasta el 35% de las estenosis aórticas severas, y en esas series tienen peor pronóstico que las estenosis aórticas con gradiente alto, ¿no? Entonces se definen por un área menor de 1 centímetro cuadrado, por eso este dato nos va a ser muy útil porque es el que tienen en común todas las estenosis aórticas severas, pero gradientes bajos y velocidades bajas. Entonces esto se puede dar en dos situaciones: en pacientes con FEBI normal, normalmente en el contexto de un ventrículo izquierdo pequeño con hipertrofia concéntrica severa y disfunción diastólica, o en el contexto de una FEBI baja, por ejemplo, por cardiopatía isquémica, que en algunos casos pues, se puede valorar la reserva contráctil y se puede un poco ahondar, ¿no? Pero bueno, son las dos grandes situaciones en las que podemos encontrar estos pacientes que son de manejo complicado. ¿Qué hacemos? Pues en la práctica nos guiamos por criterios anatómicos. El área valvular, lo que hemos dicho, la planimetría no debe faltar en un estudio de estenosis aórtica, una buena planimetría, que sepamos que está bien hecha, varios cortes seguidos, para tener bien calculada el área valvular. Y también está bien publicado que el score de calcio en unidades Sagatstone, si hacemos TC, pues también ayuda a distinguirlo, porque si es más de 1200, pues es severa en mujeres, y más de 2000 en hombres. No sabemos qué patologías tendrán en la cadera, pero para esto sirven. Y bueno, pues ya prácticamente la última diapositiva son los datos que podemos dar en un informe de una valvulopatía. Como vemos y ya se ha dicho en varias charlas, la RM es una técnica muy completa que permite integrar varias información en el informe. Entonces, fijaros, pues toda esta información podemos aportar, incluyendo pues de la función ventricular, que va a decidir gran parte del manejo, pues volúmenes, funciones sistólicas y diastólicas, que esto es algo que podremos hacer de forma reproducible y en seguimiento para ver si un paciente con una valvulopatía limítrofe empeora o no, masa miocárdica, contractilidad, y luego pues grandes vasos, toda la aorta, coartación. Ya sabéis que la válvula bicúspide se asocia muchas veces a coartación aórtica, las arterias pulmonares, la existencia de trombos en la orejuela, etcétera, enfermedad coronaria incluso, o infarto o fibrosis. Bueno, termino ya. Las valvulopatías son una causa frecuente de petición de cardio-RM en las unidades de imagen cardíaca. Podemos aportar cuantificación muy precisa en la insuficiencia aórtica, que es nuestra valvulopatía más lucida, por así decirlo, aunque no os la he puesto como ejemplo en este caso porque me parece la más fácil e inmediata. Podemos también dar información bastante precisa en estenosis aórtica, insuficiencia mitral y valvulopatías derechas, excepto la estenosis tricúspidea, y en esta y en el resto de las valvulopatías, pues los hallazgos asociados pueden ayudar a tomar decisiones en el manejo. Muchas gracias.